La promesa capítulo 699. El incendio de Leocadia, la verdad que arrasa la casa. Aquel silencio espeso que había cubierto el palacio tras la llegada de la carta de Catalina todavía se podía respirar en los pasillos. No era un silencio cualquiera, sino uno lleno de presagios. Los criados caminaban con cuidado, los Luján hablaban en voz baja y hasta los relojes parecían retrasar sus minutos, como si todo el lugar se hubiera detenido para escuchar lo que no se decía. Catalina, la hija del marqués, se encontraba lejos, en un lugar donde debía recuperarse, pero su carta, más que alivio, había sembrado inquietud. ¿Era realmente suya, o había algo, o alguien, detrás de esas líneas que prometían serenidad? Enora, la joven mecánica francesa, había desaparecido sin dejar rastro después de lesionarse en el hangar. Manuel y Toño, desvelados por la preocupación, habían buscado una y otra vez alguna pista de su paradero, sin éxito. Todo parecía indicar que su marcha tenía que ver con algo más profundo que una simple torcedura de tobillo. Y mientras los engranajes del nuevo motor seguían sobre la mesa, a medio ensamblar, la ausencia de Enora se convertía en un misterio tan incómodo como inexplicable. En otro rincón del palacio, Curro vagaba por los jardines con los ojos vacíos. Desde el día en que Leocadia le había exigido renunciar a Ángela para facilitar su boda con el capitán Beltrán, el muchacho había dejado de dormir. Era una sombra de sí mismo, dividido entre el amor y el deber, entre la esperanza de luchar y la voz manipuladora de la señora de Figueroa, que lo asfixiaba con palabras suaves pero llenas de veneno. Aquella mañana, mientras el sol apenas tocaba los rosales, volvió a escuchar en su mente la frase que lo perseguía desde entonces: si la amas de verdad, déjala ir. Pero, ¿qué significa amar de verdad cuando lo que te piden es traicionar a tu propio corazón? Curro se hacía esa pregunta una y otra vez, como si repitiéndola pudiera encontrarle un sentido. Sin embargo, cada intento era una herida nueva. Porque sabía que, al aceptar los planes de Leocadia, no solo perdería a Ángela, también perdería la poca dignidad que le quedaba. Y aún así, en el fondo, había algo en su mirada que hablaba de rendición. De cansancio, de la terrible fatiga de quien ya no tiene fuerzas para oponerse. Leocadia, en cambio, avanzaba con calma calculada. Mientras Lorenzo de la Mata la visitaba en el salón para discutir los preparativos de la boda, ella hacía gala de su habitual elegancia en la hipocresía. Una sonrisa dulce, una palabra amable, una promesa de discreción. Todo bajo el disfraz de una mujer preocupada por el futuro de su hija, cuando en realidad movía cada pieza del tablero como si fuera una partida de ajedrez personal. Dentro de 3 meses todo debe estar listo, decía Lorenzo, con esa mezcla de autoridad y amenaza que lo caracterizaba. Y Leocadia asentía, fingiendo obediencia, mientras por dentro se relamía con la sensación de control. Curro escuchó parte de esa conversación desde el pasillo. No pretendía hacerlo, simplemente, sus pasos lo llevaron hasta allí. Pero al oír la palabra boda, sintió que algo se le rompía por dentro. Una parte de él quería irrumpir y gritar. Otra, más lúcida y triste, comprendió que ya no tenía voz en esa historia. Que Leocadia no solo lo había vencido, sino también despojado de su poder para decidir. Se apoyó contra la pared, cerró los ojos y respiró hondo, intentando contener el temblor. Pero la rabia, cuando se mezcla con el amor, no se puede encerrar mucho tiempo. Mientras tanto, en los pisos superiores, María Fernández golpeaba suavemente la puerta del despacho de Adriano. El hombre no respondía. Desde la llegada de la carta de Catalina, apenas había salido de esa habitación. Los sirvientes le llevaban la comida y él la dejaba enfriar sin tocarla. Cuando por fin abrió, María lo encontró sentado frente a la ventana, con la carta extendida sobre las rodillas, leyéndola una y otra vez como si buscara un mensaje oculto entre las líneas. Don Adriano, le dijo ella con su habitual delicadeza, doña Catalina querría verle fuerte, no roto. Él sonrió sin humor. ¿Fuerte para qué, María? Si la fuerza no la tengo desde que ella se fue. María no insistió. Sabía que el dolor de un hombre enamorado no se cura con palabras. Pero también sabía que el silencio es el caldo donde crece la desesperación. Así que se sentó frente a él y, con la voz temblorosa pero sincera, empezó a contarle una historia. La de cuando Yana, sin tener nada, decidió quedarse en la promesa para luchar por los suyos. Ella también perdió a su madre, a su casa, a todo. Pero no se rindió, le recordó. Adriano la miró, desconcertado, como si de repente esa comparación lo golpeara.
¿Me está diciendo que soy un cobarde?, preguntó. Le estoy diciendo, respondió María, que aún puede elegir no serlo. En ese instante, una ráfaga de viento hizo volar la carta hasta el suelo. Adriano la recogió con manos temblorosas, y mientras la doblaba cuidadosamente, algo cambió en su rostro. No era alivio, ni siquiera resignación. Era una chispa diminuta de claridad. Quizá tenga razón, María, murmuró. Quizá deba creer que esa carta, sea de quien sea, quiere decirme algo más. En el ala este del palacio, Leocadia y Cristóbal hablaban en voz baja, preocupados por un detalle que nadie más conocía. ¿Cómo había llegado exactamente la carta a la promesa? No fui yo quien la envió, juraba ella, nerviosa, mientras jugueteaba con un abanico. Cristóbal, más frío, la observaba con una media sonrisa. Entonces hay alguien que juega en nuestra contra, comentó, como si lo disfrutara. Leocadia se levantó de golpe. No es un juego, Cristóbal. Si Adriano descubre que todo esto ha sido manipulado, estamos perdidos. No sabían que, justo fuera de la puerta entreabierta, Martina los escuchaba. La joven, que siempre había tenido una intuición aguda para detectar las mentiras, sintió como el corazón le golpeaba en el pecho. Permaneció inmóvil, con la espalda pegada al muro, hasta que escuchó las palabras que lo confirmaban todo. He tenido que contratar a un investigador privado. Decía Leocadia. Ese hombre sabrá dónde está realmente Catalina. Martina se llevó una mano a la boca para contener un grito. Todo encajaba de golpe. La extraña actitud de Leocadia, las evasivas sobre la carta, la insistencia en mantener a Adriano tranquilo. Cuando la conversación terminó, Martina se apartó del muro y respiró profundamente. Su mente iba a 1000 por hora. Si contaba lo que había oído, desataría un escándalo. Pero si callaba, permitiría que Leocadia siguiera tejiendo su red de mentiras. En su interior, la indignación luchaba con el miedo. Sabía de sobra de lo que esa mujer era capaz. Había visto cómo manipulaba a Curro, cómo usaba la compasión como un arma. Sin embargo, por primera vez, sintió algo más fuerte que el temor: la necesidad de proteger la verdad. Esa misma tarde, Curro la encontró en la galería, mirando por la ventana con los ojos vidriosos. Martina, la llamó, pero ella no se giró. He oído que la boda de Ángela será pronto, dijo él con voz apagada. Ella apretó los labios. ¿Y qué harás tú? Él tardó unos segundos en responder. Lo que me han pedido. Martina lo miró entonces, con una mezcla de pena y furia. ¿Y eso qué significa, Curro? ¿Que vas a dejar que se case con otro? Él bajó la mirada. Si con eso la salvo. Martina dio un paso hacia él, incrédula. ¿Salvarla de qué? ¿De amar a un cobarde? Sus palabras fueron un látigo. Curro no contestó, pero en su rostro apareció algo parecido a un estremecimiento. No me juzgues, susurró. No sabes lo que es vivir bajo las órdenes de una mujer como Leocadia. Martina negó despacio. Sí lo sé, pero también sé lo que es vivir bajo las consecuencias de no enfrentarse a ella. Luego se marchó, dejando al joven solo, con el eco de esas frases rebotando en las paredes de su conciencia. Esa noche, mientras todos dormían, Curro salió al jardín. La luna estaba alta y el aire olía a tierra húmeda. Se arrodilló junto al estanque y se miró reflejado en el agua. ¿Qué estoy haciendo?, murmuró. Su reflejo no respondió, pero en ese silencio, algo en él se quebró. Tal vez fue el peso de la culpa, o tal vez la voz de Ángela que resonaba en su memoria, diciendo: no me dejes. En algún lugar del palacio, Leocadia también estaba despierta. Escribía nombres en una lista. Invitados, contactos, aliados. Cada trazo de su pluma era una estrategia. No sospechaba que, a escasos metros, Martina la observaba desde la penumbra del pasillo, con la determinación de quien ya ha tomado una decisión: destapar todo. Y mientras en la casa Figueroa se fraguaba la traición, en el hangar de la promesa el amanecer traía una sorpresa. Toño, medio dormido, llegó temprano y se quedó paralizado al ver la silueta de Enora entre las sombras. «Enora», exclamó. Ella se giró, pálida, con una leve sonrisa. «He vuelto», dijo simplemente. Manuel, que apareció segundos después, la miró fijamente. «¿Dónde has estado?». Ella dudó un instante antes de responder. «En casa. Me dolía demasiado el tobillo». Era una mentira mal construida. Y ambos lo sabían, pero Manuel no la desenmascaró. No todavía, porque en sus ojos había algo más: miedo. El miedo de quien empieza a sospechar que la verdad es más peligrosa que la ausencia. La mañana siguiente se levantó envuelta en una bruma espesa. El aire de octubre traía consigo ese frío seco que parece meterse bajo la piel,
el mismo que suele anunciar los días en que algo está a punto de quebrarse. En el comedor de los Figueroa, Leocadia desayunaba con una serenidad inquietante, cortando su panecillo con la precisión de quien corta también las voluntades de los demás. Frente a ella, Ángela permanecía en silencio, los ojos clavados en la taza de café, sin atreverse a levantar la vista. Curro entró en ese momento, con los hombros encogidos y un gesto que delataba una noche sin descanso. Leocadia lo saludó con la sonrisa ensayada de siempre. «Marcos, necesito hablar contigo». Él asintió sin ganas y se sentó, mientras el reloj del salón daba las 9 campanadas. «He estado pensando en lo que hablamos», empezó ella, dejando el cuchillo sobre el plato. «La boda de tu hermana debe ser un acontecimiento discreto, pero elegante. Y confío en ti para convencer a Ángela de que es lo mejor». El muchacho apretó los puños bajo la mesa. La palabra convencer le sonó a amenaza. Leocadia continuó, sin mirarlo siquiera. «Sabes bien que Beltrán puede ofrecerle seguridad, posición, respeto, cualquier cosa que tú, con tus dudas y tus silencios, no podrás darle nunca». Curro tragó saliva. Había aprendido a reconocer la dulzura venenosa de esa mujer, pero aún así, cada frase suya era una herida nueva. «No se trata de mí», dijo finalmente, «sino de ella». «Exactamente», replicó Leocadia. «Por eso no debe elegir con el corazón». El tono era tan seco, tan definitivo, que a Curro se le borraron las palabras. Se levantó sin despedirse y salió al jardín, buscando aire. Detrás de él, Ángela lo siguió con la mirada, como si quisiera correr tras él, pero la mano de su madre sobre su muñeca la detuvo. «Ni lo intentes», susurró Leocadia. Y en esa orden fría se escondía toda una vida de dominio. Mientras tanto, Martina había pasado la noche entera pensando en lo que había escuchado. No podía creer que Leocadia hubiera contratado a un detective privado. La idea la revolvía por dentro, como un presentimiento oscuro que no dejaba espacio para el descanso. A media mañana, decidió actuar. Se presentó en la biblioteca del palacio con una determinación poco común en ella y pidió hablar con su tío Lorenzo, bajo el pretexto de entregarle unos documentos. Lorenzo, al verla, arqueó una ceja. «¿Qué asunto tan urgente te trae por aquí, sobrina?», preguntó, fingiendo afecto. Martina respiró hondo. «He oído hablar de una investigación, una búsqueda relacionada con Catalina». El hombre soltó una carcajada breve, más de sorpresa que de diversión. «¿Y desde cuándo te interesa a ti la correspondencia de los demás?». Ella lo miró sin parpadear. «Desde que afecta a mi familia». Hubo un silencio denso. Lorenzo comprendió que aquella conversación era más peligrosa de lo que parecía, así que cambió de táctica. «Las muchachas curiosas siempre acaban metiéndose en líos», dijo, alzándose. «No te preocupes, todo está bajo control». Pero la palabra control solo confirmó lo que ella temía. En cuanto salió de la habitación, Martina sintió que las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Leocadia, Lorenzo, la carta de Catalina. Todo formaba parte de una red más grande, una manipulación que, si salía a la luz, podría destruir no solo a la señora de Figueroa, sino también la frágil estabilidad del palacio. Poco después, mientras caminaba por el pasillo del ala norte, se cruzó con Curro. Él parecía un espectro, los ojos hundidos, la chaqueta desabrochada, el paso incierto. Martina lo detuvo. «No puedes seguir así», le dijo con voz firme. «Ella te está usando». Curro la miró sin entender. «¿De qué hablas?». «De Leocadia, la carta de Catalina, la boda de Ángela, todo está conectado. ¿No ves que te manipula para cubrir su propio rastro?». Él negó con la cabeza, como si no quisiera escuchar. «No digas eso, Martina. Es su madre». «Precisamente por eso», replicó ella, «porque nadie sospecharía de una madre». Curro la observó largo rato. En su mirada se mezclaban la duda y el miedo, esa mezcla letal que paraliza más que el dolor. «Si lo que dices es cierto, entonces he sido su cómplice», murmuró. «No, Curro», dijo ella, suavizando la voz, «solo has sido su víctima». Y en ese momento, algo cambió entre ellos. Ya no eran solo dos jóvenes enamorados que el destino separaba. Eran dos almas heridas intentando rescatar la verdad de un laberinto de engaños. En la casa principal, Leocadia no tardó en notar la tensión. Los criados la miraban con recelo, y hasta Cristóbal parecía más reservado. Había rumores, susurros, miradas que se cruzaban cuando ella pasaba.
Pero lejos de alterarse, la señora se limitó a reforzar su coraza. Que hablen, se decía frente al espejo. Mientras hablen, es que aún no saben nada. Por la tarde, Adriano salió finalmente de su habitación. María lo vio bajar las escaleras con un aspecto más digno, aunque los ojos seguían turbios. En el salón lo esperaba el doctor Salazar, que había acudido para revisar a Petra, aún convaleciente. Me alegra verle de pie, don Adriano, dijo el médico, cerrando su maletín. La carta parece haberle devuelto algo de vida. Adriano sonrió débilmente. ¿O me la está quitando del todo? No lo sé aún. El doctor lo observó con curiosidad. A veces las palabras que llegan de lejos no traen consuelo, sino deber. Esa frase quedó flotando en el aire, como una advertencia. Mientras tanto, en el hangar, el ambiente era tenso. Enora, aparentemente recuperada, trabajaba junto a Toño en el ensamblaje de las piezas nuevas. Manuel la observaba desde una distancia prudente, fingiendo concentración en los planos, pero sin quitarle los ojos de encima. Había algo distinto en ella. Una rigidez en los movimientos, una sombra en la mirada, una calma que no era natural. ¿Estás segura de que solo fue el tobillo?, preguntó él al fin. Enora levantó la vista y sonrió, demasiado rápido. Claro, ya casi no duele. ¿Y por eso desapareciste 2 días? El silencio que siguió fue un cuchillo. Enora apretó los labios y bajó la cabeza. Necesitaba descansar, no quería preocupar a nadie. Manuel no insistió, pero su intuición, esa que tantas veces lo había salvado de caer en las trampas de los demás, le gritaba que la francesa escondía algo grave. Toño, por su parte, intentó romper la tensión hablando del motor, pero Enora parecía ausente, como si su mente estuviera lejos, quizá en aquella llamada misteriosa que había recibido antes de desaparecer. Cada vez que Manuel mencionaba el nombre de Catalina o los avances del avión, ella desviaba la mirada. Y aunque nadie lo decía en voz alta, el aire estaba cargado de sospecha. Al caer la tarde, Curro regresó al palacio después de haber cabalgado sin rumbo por los campos. Tenía las manos frías y la ropa cubierta de polvo, pero su mente estaba más despejada que en días. Subió directamente al despacho de Leocadia. La encontró sola, revisando papeles. «Necesito saber algo», dijo, cerrando la puerta tras de sí. «¿Contrataste a alguien para buscar a Catalina de Luján?» Leocadia levantó la vista, sorprendida por el tono de su voz. «¿Quién te ha dicho eso?» «No importa, ¿es verdad?» Ella dudó un segundo, el suficiente para delatarse. Luego se recostó en la silla y sonrió. «Sí, lo hice, y lo haría de nuevo. Todo por proteger a nuestra familia». Curro dio un paso atrás. ¿Proteger o controlar? No entiendes, hijo. Catalina puede poner en peligro todo lo que hemos construido. ¿Y eso te da derecho a manipular a todos? A mí, a Ángela, a Adriano. La voz se le quebró. Leocadia se levantó despacio, acercándose a él. Marcos, tú no sabes lo que es perderlo todo. Él la miró con una mezcla de rabia y compasión. Sí lo sé, lo estoy perdiendo ahora, por tu culpa. Se dio media vuelta y salió antes de que ella pudiera detenerlo. Por primera vez, Leocadia se quedó sola, sin palabras, sin control. Y esa soledad, que siempre había evitado, la golpeó como una bofetada. Sin darse cuenta, Martina lo vio salir desde el final del pasillo. Su rostro lo decía todo. La fe ciega de Curro en Leocadia se había resquebrajado. La joven comprendió que había llegado el momento de actuar. No podía seguir esperando que las cosas se resolvieran solas. Si quería proteger a los suyos y a Catalina, debía enfrentarse directamente a la señora de Figueroa, aunque eso significara arriesgarlo todo. Mientras tanto, en el taller, el motor finalmente cobró vida. Manuel giró la manivela y el sonido metálico llenó el hangar con un rugido triunfal. Toño aplaudió, y por un instante, todo pareció volver a la normalidad. Pero en los ojos de Enora no había alegría, solo un reflejo de miedo. Como si aquel motor que acababan de encender no simbolizara un avance, sino el principio del fin. Las horas que siguieron a la confrontación entre Curro y Leocadia transcurrieron con una densidad insoportable. Cada rincón del palacio parecía contener un eco de aquel enfrentamiento, una vibración apenas perceptible pero cargada de tensión. El joven vagó por los pasillos como un cuerpo sin destino, incapaz de distinguir entre la rabia y el remordimiento. Lo que más le dolía no era la mentira en sí, sino haber servido de instrumento para propagarla.
En su pecho, la culpa se mezclaba con un sentimiento aún más corrosivo. La impotencia de saber que, por más que intentara romper las cadenas de Leocadia, algo dentro de él seguía obedeciendo su voz. Mientras tanto, la señora de Figueroa permanecía encerrada en su despacho. Desde el amanecer, no había pronunciado una sola palabra a nadie. El papel que cubría su escritorio estaba lleno de tachaduras, nombres, anotaciones sin sentido. Cada línea escrita era un intento desesperado por retomar el control, una forma de luchar contra la sensación de que el poder, ese poder que siempre había manejado con tanta destreza, se le escurría entre los dedos. En el espejo que tenía frente a sí, su propio reflejo le resultaba extraño. El rostro cansado, las ojeras profundas, la rigidez de quien empieza a dudar de sí misma. Por primera vez en mucho tiempo, Leocadia sintió miedo. No miedo al escándalo ni al castigo, sino a perder la autoridad moral que había erigido sobre los demás como una fortaleza invisible. Martina, por su parte, no podía olvidar lo que había escuchado la víspera. Las palabras de Leocadia resonaban en su cabeza con la insistencia de un tambor. A cada paso, sentía la urgencia de revelar la verdad, pero también el vértigo de las consecuencias. Sabía que una denuncia precipitada podría destruir la reputación de los Figueroa y arrastrar a Curro con ellos. Y sin embargo, el silencio empezaba a parecerle más cruel que cualquier castigo. Durante la mañana, se refugió en la biblioteca del ala oeste, el único lugar donde aún podía pensar sin ser observada. Las ventanas altas dejaban entrar una luz dorada que parecía diluir el polvo suspendido en el aire. Allí, entre los estantes, comprendió que no bastaba con indignarse, era necesario actuar con inteligencia. Sin darse cuenta, su decisión se fue formando en el mismo ritmo con que pasaba las páginas de un viejo cuaderno de contabilidad. No buscaría el enfrentamiento directo, al menos no todavía. Necesitaba pruebas, algo tangible que pudiera poner frente a los ojos de Adriano o del propio marqués. Sabía que Leocadia era demasiado hábil para caer en una acusación sin fundamento. Así que decidió observar, escuchar, esperar el momento exacto en que las mentiras empezaran a chocar entre sí. A media mañana, el rumor de un carruaje rompió la monotonía del día. Desde la ventana, Martina vio descender a un hombre desconocido con un maletín oscuro. El cochero le ofreció ayuda, pero el visitante la rechazó con un gesto brusco y se dirigió directamente a la entrada lateral, donde los criados raramente se aventuraban. No necesitó más para entender. Aquel debía ser el detective. El corazón le dio un vuelco. En ese instante, todos los hilos del enredo se tensaron ante sus ojos. Poco después, Leocadia lo recibió en el salón privado, con las cortinas corridas y el tono confidencial de quien maneja secretos peligrosos. Martina, oculta tras la puerta entreabierta del corredor, alcanzó a distinguir fragmentos de la conversación: nombres, fechas, direcciones. El hombre hablaba de un convento, de una mujer que firmaba cartas en nombre de Catalina, de un envío que nunca llegó por correo oficial. Aquello era la confirmación de sus sospechas. La carta que había devuelto la paz a los Luján era falsa. Leocadia había fabricado su contenido, quizá para mantener bajo control a Adriano, quizá para tapar algo mucho más grave. Cuando el detective se marchó, Martina permaneció inmóvil varios minutos. No podía moverse ni respirar. La gravedad del descubrimiento la paralizaba, pero al mismo tiempo le otorgaba una fuerza desconocida. No era ya una observadora del drama ajeno, era una pieza clave dentro de él. Su mente empezó a elaborar el siguiente paso: hablar con Adriano, abrirle los ojos, ponerle frente a la evidencia de que la mujer en la que confiaba estaba manipulando su destino. Mientras tanto, en la casa de los Luján, Adriano intentaba retomar sus tareas sin éxito. Había pasado la mañana revisando los documentos de las tierras y organizando los informes de producción que Catalina solía llevar al día, pero cada cifra le resultaba ajena. María lo observaba desde el fondo del despacho, consciente de que su esfuerzo era inútil. El rostro de Adriano era un espejo de desconsuelo. Las ojeras hundidas, la barba descuidada, el gesto distraído de quien intenta sostenerse por pura inercia. María pensó en la carta. En esas palabras que todos habían considerado un bálsamo, y un presentimiento la atravesó como un relámpago. Tal vez esa carta no era lo que parecía. El pensamiento la inquietó. Recordó la expresión de Leocadia cuando todos se reunieron para leerla por primera vez. Demasiada serenidad, demasiada precisión en cada frase. Decidió no comentarlo aún, pero el germen de la duda se le quedó clavado como una espina. Esa misma tarde, cuando subió al piso superior para llevarle a Petra una infusión,
escuchó a dos doncellas murmurar en el pasillo que un extraño había sido visto en los alrededores de la Promesa preguntando por la familia Figueroa. María sintió un escalofrío. Todo empezaba a encajar. A kilómetros de allí, en el hangar, la tensión entre Manuel y Enora se había vuelto insoportable. Los dos trabajaban en silencio, apenas comunicándose con gestos. El ruido del motor cubría las palabras, pero no podía ocultar la frialdad que se había instalado entre ellos. Manuel sentía que la confianza se le escapaba. Cada movimiento de Enora era una incógnita, cada mirada un posible engaño. Había aprendido a reconocer las señales del secreto. La respiración contenida, la distracción en los ojos, el leve temblor en las manos cuando alguien menciona lo prohibido. Enora las mostraba todas. Mientras apretaba los tornillos del nuevo sistema de ignición, Manuel recordó los días en que la joven francesa llegaba al taller llena de entusiasmo, hablando de aerodinámica, de sueños de altura, de libertades que solo el cielo puede dar. Ahora esa pasión se había evaporado, sustituida por una prudencia que olía a miedo. Sin saber por qué, empezó a registrar discretamente los materiales del taller. Revisó las cajas, los planos, los esquemas, y fue entonces cuando encontró, entre los papeles de Enora, una hoja doblada con una inscripción que no pertenecía al proyecto. Eran coordenadas, una localización, no decía mucho más, solo una firma ilegible y una fecha reciente. Manuel la guardó en el bolsillo sin decir nada. En la casa Figueroa, la tarde avanzaba pesada. Leocadia, incapaz de concentrarse, se paseaba por el salón como un animal enjaulado. Cada sonido del pasillo la hacía sobresaltarse. Sentía que algo invisible se estaba moviendo en su contra. Por momentos, creía escuchar pasos detrás de la puerta o voces en el vestíbulo. La sospecha la devoraba, pero su orgullo le impedía mostrarse vulnerable. Sabía que Curro se había distanciado y que Ángela, cada día más silenciosa, empezaba a mirarla con desconfianza. Todo lo que había construido con años de manipulación se desmoronaba con la fragilidad de un castillo de cartas. Martina eligió ese momento para actuar. Esperó a que el sol comenzara a caer y pidió ver a Adriano en el despacho de los Luján. Cuando él la recibió, la joven parecía tranquila, aunque sus manos traicionaban un temblor leve. No habló de inmediato, se limitó a extenderle una hoja de papel con unas notas que había tomado en secreto durante la conversación de Leocadia con el detective. Adriano las leyó con el ceño fruncido. A medida que avanzaba, el color le iba abandonando el rostro. Martina lo observaba en silencio. No hacía falta decir nada. La verdad se desplegaba sola, como una herida abierta. Cuando terminó de leer, Adriano se dejó caer en el sillón, hundido en una mezcla de incredulidad y rabia. La idea de que todo lo que había sostenido su esperanza, la carta, las palabras de Catalina, la ilusión de su regreso, fuera una invención, le resultaba insoportable. Sintió que el aire le faltaba, que el suelo bajo sus pies se disolvía. Esa noche no hubo luces encendidas en los balcones de los Figueroa. Leocadia ordenó que nadie la molestara, y Adriano, desde la otra casa, se encerró en su estudio sin cenar. Curro permaneció en los establos hasta tarde, limpiando un caballo que no necesitaba limpieza, buscando en el esfuerzo físico una manera de acallar la mente. Martina, en su cuarto, no podía dormir. Sabía que el paso que había dado era irreversible, y aunque su conciencia le decía que había hecho lo correcto, su corazón presentía que la tormenta apenas comenzaba. Mientras tanto, Manuel seguía en el hangar, examinando la hoja que había encontrado. La iluminó con la lámpara de aceite y trató de descifrar la firma. Era un nombre extranjero, quizá un contacto de Enora en Francia, o algo peor. A medida que analizaba las coordenadas, comprendió que correspondían a una ubicación en las afueras de Valladolid. No podía entender qué relación tenía aquello con el proyecto, pero la coincidencia temporal con la desaparición de la joven lo inquietaba. Decidió no mencionarlo a Toño. Sabía que debía comprobarlo por sí mismo. Sin embargo, en el fondo, lo que más lo perturbaba no eran las coordenadas, sino la expresión de Enora cuando vio que él las había tomado por accidente. Una sombra fugaz cruzó su rostro, una mueca de terror que no pertenecía a la culpa corriente, sino al miedo profundo de quien sabe que ha sido descubierto. A medianoche, el palacio entero dormía. El viento soplaba entre los cipreses del jardín, levantando un murmullo de hojas que parecía un lamento. En el despacho de los Figueroa, Leocadia permanecía despierta. Tenía entre las manos una copa de vino que no había probado. Miraba hacia la ventana sin ver realmente nada. En su mente se agolpaban imágenes de su vida pasada, los sacrificios,
las alianzas, los secretos. Todo aquello que había hecho por conservar el poder ahora se volvía contra ella. Por primera vez, comprendió que el miedo no era perder el control sobre los demás, sino descubrir que, sin ese control, no quedaba nada de sí misma. En otro punto del mismo palacio, Curro no podía conciliar el sueño. Caminó descalzo hasta la galería y se quedó mirando la luna, alta sobre el horizonte. Sentía el peso de sus decisiones como un hierro caliente sobre el pecho. Pensó en Ángela, en Martina, en la promesa que alguna vez le hizo a su madre de ser un hombre digno. Pero la dignidad era un lujo que pocos podían permitirse en aquel mundo de apariencias. Aún así, en medio de la confusión, una idea germinó lentamente, la de enfrentarse a la verdad, aunque le costara todo. Así terminó aquella jornada. Nadie en la promesa durmió en paz, y aunque el amanecer del día siguiente prometía claridad, lo que aguardaba en realidad era el principio de un derrumbe que arrastraría a todos, uno por uno, bajo el peso de sus propias mentiras. El amanecer siguiente llegó sin suavidad, arrastrando un aire pesado que parecía anunciar desgracias. El palacio, tan silencioso la noche anterior, se despertó con un rumor de pasos inquietos, portazos contenidos y miradas que huían. Nadie decía nada, pero todos sabían que algo había cambiado. Las criadas hablaban en voz baja en los pasillos, como si temieran invocar con palabras la presencia de un fantasma. La promesa, tan grande y sólida, respiraba ahora con dificultad. Era el aliento fatigado de una casa que guarda más secretos de los que puede soportar. Adriano se levantó antes del alba. No había dormido. La luz gris que entraba por las rendijas de las contraventanas le dibujaba en el rostro la expresión de un hombre que ha visto demasiado tarde la magnitud de su propio engaño. La hoja que Martina le entregó la noche anterior yacía sobre el escritorio, arrugada por el temblor de sus manos. Las líneas torcidas, los nombres, los lugares, eran como un mapa de traiciones. No necesitaba más para comprender que la carta de Catalina había sido fabricada, pero le faltaban certezas. Y las certezas, en ese mundo, eran tan escurridizas como la verdad misma. El reloj del despacho marcaba las 6:30 cuando decidió salir. No despertó a nadie, no dejó aviso. Caminó hasta los establos, ensilló su caballo con un gesto mecánico y partió hacia el pueblo más cercano. Su mente, aún nublada por la incredulidad, solo seguía un propósito: encontrar al hombre que Leocadia había contratado. No sabía su nombre, pero sí el itinerario que el detective había mencionado en la conversación oída por Martina. Un convento, una correspondencia, una mujer que firmaba por Catalina. Si lograba hallarlo, todo se confirmaría. Mientras el sol empezaba a teñir de oro los campos, Martina se asomó por la ventana y lo vio partir. Supo al instante que su secreto había dejado de ser solo suyo. La sensación de alivio se mezcló con un miedo punzante. Sabía que Adriano no se detendría hasta desenmascarar a Leocadia, y que cuando eso ocurriera, la venganza de la mujer sería implacable. En la casa Figueroa, Leocadia ya notaba el cambio en el aire. No era solo una intuición. El personal la evitaba, los criados murmuraban a su paso, y hasta Cristóbal, su cómplice de siempre, mostraba signos de incomodidad. Cada pequeño gesto la irritaba, cada silencio la hacía sospechar. En su interior, el miedo se había transformado en una especie de vigilancia constante. Se miraba al espejo cada hora, buscando en su rostro una grieta que revelara el derrumbe. Lo que veía, sin embargo, no era debilidad, sino una frialdad nueva, casi monstruosa. Esa mañana decidió que si todos se volvían contra ella, sobreviviría igual. No con afecto, sino con poder. Y el poder, pensó, siempre encuentra su camino cuando el miedo no paraliza, sino que afila. Mientras tanto, Curro caminaba sin rumbo por los jardines. El rocío cubría la hierba y mojaba sus botas, pero él no lo sentía. Cada paso era un intento inútil de huir de sí mismo. En su cabeza resonaban las palabras de Martina, las acusaciones, los silencios de Ángela, la mirada gélida de Leocadia. Por primera vez, comprendía la magnitud de la red que lo había atrapado. No era solo víctima, sino parte de una maquinaria cruel donde el amor servía de carnada y la lealtad era una cadena. Se detuvo junto al estanque, el mismo donde solía pasear con Ángela, y por un instante deseó que todo terminara allí, en el reflejo inmóvil del agua. Pero la vida, incluso cuando duele, siempre empuja hacia adelante. En los talleres de la promesa, Manuel trabajaba en silencio. El sonido metálico del motor en marcha llenaba el aire con una cadencia hipnótica, pero su mente estaba lejos.
Desde que descubrió las coordenadas escondidas entre los papeles de Enora, una inquietud creciente lo había tomado por completo. El ingeniero metódico y racional que era en apariencia se debatía ahora entre la prudencia y la necesidad de saber. Aquellas cifras no eran un simple apunte técnico, lo intuía con la certeza del instinto. Representaban un punto de conexión, un lugar que la joven había querido ocultar. Y cada vez que la observaba moverse entre las herramientas con ese aire de distracción calculada, confirmaba sus sospechas. Poco después del mediodía, decidió seguirla. Esperó a que Toño saliera del taller con un encargo para el marqués y fingió quedarse ajustando una pieza. Enora, creyéndose sola, guardó varios documentos en una carpeta y se dirigió hacia la salida trasera del hangar. Caminaba deprisa, mirando a ambos lados, con esa inquietud de quien teme ser observada. Manuel la siguió a distancia, cuidando de no hacer ruido. El camino la llevó hasta el pequeño bosque que bordeaba los límites de la finca, un lugar donde apenas nadie se aventuraba desde la muerte de Tomás. Allí, junto a una vieja caseta de aperos, la vio detenerse. La escena se grabó en su mente con precisión quirúrgica. Enora sacó un pequeño sobre del bolsillo, lo miró unos segundos como dudando, y luego lo escondió bajo una piedra junto al muro. Después, regresó al taller sin mirar atrás. Manuel esperó hasta que desapareció y, con el pulso acelerado, se acercó al lugar. Encontró el sobre, sellado con cera. No lo abrió de inmediato. Lo sostuvo entre las manos, sintiendo que aquel pequeño objeto contenía no solo un secreto técnico, sino algo mucho más grave. Cuando al fin rompió el sello, un papel doblado cayó al suelo. En él solo había una frase escrita en francés: "El motor no debe volar, bajo ninguna circunstancia". El mensaje era breve, pero devastador. Comprendió de golpe que todo el proyecto podía estar comprometido, que Enora no era una colaboradora, sino una infiltrada. Las piezas encajaron con una precisión cruel. Su desaparición, la llamada misteriosa, la torcedura fingida, las evasivas. De pronto, la idea del sabotaje tomó forma. Manuel se quedó allí, inmóvil, sintiendo que el aire se volvía pesado. No podía correr al marqués ni a Toño. Necesitaba confirmar cada detalle antes de lanzar una acusación tan grave. Pero la certeza de que había vivido rodeado de traición lo dejó exhausto. En otro punto del palacio, Martina observaba desde una galería cómo Ángela cruzaba el patio con paso vacilante. En su rostro se mezclaban la confusión y la tristeza. La joven Figueroa había pasado días enteros sin hablar con Curro, prisionera de la presión de su madre y del silencio de aquel hombre que alguna vez prometió luchar por ella. Martina comprendió que detrás de ese rostro abatido se escondía el mismo dilema que corroía a todos: la imposibilidad de elegir libremente en un mundo donde las decisiones ajenas pesan más que los propios deseos. Mientras el día avanzaba, los acontecimientos comenzaron a precipitarse. Adriano, tras varias horas de viaje, logró dar con el paradero del detective. El encuentro, lejos de traerle respuestas consoladoras, lo hundió aún más en la certeza de la falsedad. El hombre le mostró copias de informes, extractos de correspondencia, nombres de intermediarios. Catalina no había escrito la carta. La firma, aunque similar, provenía de un documento modificado. El sello, incluso, había sido falsificado. Cuando Adriano leyó esas pruebas, sintió una punzada en el estómago. Todo lo que había sostenido su fe se había convertido en una farsa. Regresó a la promesa al caer la tarde, sin prisa, pero con la resolución fría de quien ya no teme. El viaje de vuelta fue una sucesión de pensamientos sombríos. No había rabia, sino una tristeza seca, casi resignada. Al llegar, pidió no ser anunciado. Entró directamente en la casa Figueroa. Leocadia estaba en el salón, revisando unos catálogos de boda con expresión distraída. Cuando lo vio, el gesto de sorpresa le duró apenas un segundo antes de recomponerse. Adriano no dijo palabra, dejó sobre la mesa los documentos que había traído y se marchó. No hubo gritos ni reproches, solo un silencio que pesaba más que cualquier acusación. Leocadia entendió al instante que había sido descubierta. Sintió un vértigo extraño, como si el suelo se abriera bajo sus pies. En su mente, todo se aceleró. El detective, Martina, Curro, la carta, la boda. Cada detalle adquirió un brillo siniestro. Se dio cuenta de que el control absoluto que creía poseer no era más que un espejismo. Las personas que había manipulado empezaban a escapar de su órbita, y lo peor era que no sabía cómo recuperarlas sin destruirse a sí misma. Esa noche, mientras el resto del palacio se preparaba para dormir,
Leocadia se encerró en su habitación y abrió un pequeño cofre que guardaba bajo llave. Dentro había cartas viejas, recortes de periódicos, retratos descoloridos. Eran vestigios de una vida anterior, de un pasado que había jurado enterrar. Los observó con una mezcla de nostalgia y odio. Tal vez todo había comenzado allí, pensó, en esa necesidad insaciable de no volver a sentirse vulnerable. Había construido su fortaleza sobre la mentira, y ahora esa fortaleza se derrumbaba desde dentro. Mientras tanto, Manuel permanecía en el hangar, mirando el sobrevacío que aún tenía entre los dedos. Las sombras de la noche lo envolvían, y el sonido del viento golpeando las chapas del techo parecía una respiración irregular. No sabía qué hacer con el hallazgo. Parte de él deseaba ir inmediatamente al Marqués y detener el proyecto, pero otra parte, la más testaruda, necesitaba entender los motivos. ¿Quién estaba detrás de Enora? ¿Qué intereses se movían tras el sabotaje? No podía permitir que el sueño de volar, aquello en lo que había puesto su esperanza después de tantas pérdidas, se convirtiera en una trampa mortal. En algún lugar del palacio, Martina escribía una carta. No era una denuncia, ni una confesión. Era más bien un intento de dejar constancia de lo que había visto, por si algo le sucedía. La tinta temblaba sobre el papel, pero su pulso se mantenía firme. Sabía que enfrentarse a Leocadia significaba cruzar una línea sin retorno. Cuando terminó, guardó el papel en un sobre y lo escondió en un compartimento secreto del armario. Después apagó la lámpara, pero el sueño no llegó. Curro, incapaz de permanecer más tiempo prisionero de sus pensamientos, montó su caballo y salió a los caminos sin rumbo. La noche lo envolvía en un manto de sombras azules. No sabía si buscaba redención o castigo, pero cada galope lo alejaba un poco más de la culpa y lo acercaba a la decisión que llevaba días postergando: enfrentarse a Ángela, mirarla a los ojos y decirle la verdad, aunque esa verdad los destruyera. Enora, en cambio, no dormía. Desde su habitación, escuchaba el murmullo lejano del viento y el latido irregular de su propio corazón. Sabía que Manuel la había visto, que su secreto estaba a punto de salir a la luz. El sobre ya no estaba donde lo había dejado. Lo comprendió al regresar del bosque y ver la piedra movida. El pánico la paralizó durante horas, pero al caer la noche, la idea del peligro le devolvió la lucidez. Empezó a empacar con movimientos rápidos. Unos papeles, un reloj, una fotografía. No planeaba huir todavía, pero sabía que el amanecer siguiente podría no darle alternativa. Así se cerró el día en la promesa, con cada personaje suspendido en su propio abismo. Adriano, con la certeza amarga de la traición; Leocadia, con el miedo disfrazado de orgullo; Martina, con la conciencia dividida entre la verdad y el peligro; Manuel, con el hallazgo que podía destruir su proyecto; y Enora, con el secreto que ya no podía proteger. Solo el viento, colándose por las rendijas de los ventanales, parecía comprender el peso de tantas almas en vilo. El amanecer del viernes llegó cargado de presagios. Nadie en la promesa recordaba una mañana tan densa, tan extraña, tan llena de miradas que no se encontraban. El aire, húmedo y frío, parecía arrastrar consigo los susurros de la noche anterior, como si las paredes mismas hubieran escuchado más de lo que debían. Todo estaba dispuesto para la jornada, pero nadie sabía realmente de qué jornada se trataba. Las horas se movían lentas, pesadas, y los pasillos olían a miedo. Adriano fue el primero en romper el silencio. Entró en la casa de los Figueroa con paso firme, sin avisar a nadie. Su rostro, iluminado por la claridad del amanecer, no mostraba rabia, sino una serenidad gélida, la de quien ya no necesita gritar para ser escuchado. En el gran salón, Leocadia fingía leer, aunque no comprendía una sola palabra. Cuando sintió su presencia, levantó la vista y comprendió al instante que todo había terminado. En ese intercambio mudo se condensó una historia entera de engaños. Adriano no necesitó hablar, sus ojos lo decían todo. Dejó sobre la mesa los documentos del detective, las pruebas, las cartas falsificadas, y se marchó sin volver la vista. El golpe de la puerta resonó en toda la casa. Los criados se asomaron desde las escaleras, curiosos, y la noticia corrió de boca en boca como una corriente eléctrica. Leocadia permaneció inmóvil varios minutos, mirando los papeles. Luego, con un gesto brusco, los arrojó al fuego. Las llamas devoraron las pruebas, pero no el peso de la vergüenza. A medida que el humo se elevaba, sintió que el control que había mantenido sobre todos se disolvía con cada chispa. Mientras tanto, Martina aguardaba en la galería. Había escuchado los pasos de Adriano, el portazo, el rumor del incendio.
Sabía que el enfrentamiento era inevitable, pero no imaginaba que llegaría tan pronto. Cuando Leocadia apareció, los ojos rojos, el rostro descompuesto, la joven comprendió que había sido descubierta. No hubo palabras, solo el cruce de dos miradas. Una, la del poder herido, la otra, la de la verdad que ya no teme. Durante un instante, Martina sintió compasión. Luego, esa compasión se convirtió en una certeza. La caída de Leocadia sería el precio que todos debían pagar por tanto silencio. El resto de la mañana transcurrió con un extraño murmullo de actividad nerviosa. Las cocinas hervían de rumores, los criados iban y venían sin saber qué atender, y hasta el propio marqués, ajeno a las maniobras internas, percibía que algo grave estaba ocurriendo. En la capilla, Petra, aún convaleciente, rezaba con una devoción inusual, como si presentara sus oraciones por un alma que no sabía si merecía el perdón. En los jardines, Curro buscó a Ángela. Llevaba días huyendo de esa conversación, pero el cansancio había vencido al miedo. La encontró junto a los rosales, vestida con la sencillez de quien ya ha renunciado a todo. No hubo palabras entre ellos. Solo la distancia de unos pasos y el temblor que los separaba. El joven pensó en todas las mentiras que habían caído sobre su amor como una lluvia ácida. Los mandatos de Leocadia, los celos de Beltrán, la culpa de su propia debilidad. Por un instante, todo se disolvió en un recuerdo. La primera vez que la vio, la luz del mediodía sobre su rostro, la promesa muda de un futuro que nunca llegaría. Sintió entonces que la única manera de salvar algo era decir la verdad. Le contó lo que sabía, lo que había callado, lo que había temido. No hubo gritos ni lágrimas, solo una confesión cansada, sincera. Ángela lo escuchó sin moverse, como si cada palabra fuera una piedra más en el muro que los separaba. Cuando él terminó, el silencio se hizo más profundo. En ese silencio, Curro comprendió que la pureza de su amor había sido devorada por el veneno de los mayores. Y aunque el perdón no llegó, al menos quedó la verdad, limpia y dolorosa, como una herida recién abierta. Sin darse cuenta, el día se fue oscureciendo. Una tormenta lejana cubría los campos con nubes densas, y el viento traía un olor a tierra mojada que presagiaba cambios. En el hangar, Manuel seguía vigilando a Enora desde la sombra. No había dormido ni un minuto desde el hallazgo del sobre. A mediodía, había fingido normalidad, hablando con Toño y revisando los planos. Pero su mente estaba fija en un solo propósito: descubrir hasta dónde llegaba la traición. Cuando cayó la tarde, la vio salir con la misma carpeta del día anterior. La siguió a través del sendero que conducía al bosque. Esta vez no había cautela en sus pasos, solo determinación. La lluvia comenzaba a caer, y los relámpagos iluminaban el horizonte. Entre las sombras de los árboles, la figura de Enora se movía con prisa, hasta llegar a la caseta del motor auxiliar. Allí, bajo el ruido de la tormenta, empezó a manipular los tubos de presión, a desmontar piezas clave. El relámpago siguiente iluminó su rostro. No había duda, estaba destruyendo el trabajo de meses. Manuel la observó en silencio, paralizado por una mezcla de rabia y decepción. No comprendía los motivos, pero la realidad era incontestable. Cada tornillo que caía al suelo era una traición más. Cuando finalmente salió de su escondite, Enora se giró sorprendida, y por un momento el miedo se reflejó en sus ojos. No hubo palabras, solo la certeza de que había sido descubierta. En el rugido de la tormenta, el ingeniero comprendió que aquella mentira no solo ponía en peligro su sueño, sino la seguridad de todos los que vivían en la promesa. Mientras la lluvia caía sobre los techos del palacio, Leocadia se encerró en su habitación. Había pasado el día recibiendo miradas esquivas, escuchando pasos que se detenían ante su puerta y seguían de largo. Su nombre ya no inspiraba respeto, sino precaución. La soledad, esa que había evitado toda su vida, la envolvía ahora con una frialdad insoportable. Frente al espejo, se contempló largamente. Ya no era la mujer imperturbable de otros tiempos. En su rostro había una fragilidad que ni el maquillaje ni el orgullo podían disimular. Martina, en el ala norte, trataba de escribir una carta para Catalina, pero las palabras no salían. Todo lo que podía pensar era en el incendio de esa mañana, en las llamas devorando las pruebas, en la mirada perdida de Leocadia. La culpa y la justicia se confundían dentro de ella. ¿Había hecho lo correcto o solo había abierto una herida más profunda? Se preguntó si, al final, toda verdad nacía destinada a destruir. Poco después, Adriano cruzó el patio bajo la lluvia. El agua le caía sobre el rostro sin que él la apartara.
Cada paso era un adiós silencioso a las ilusiones que había construido. Había amado a Catalina, había confiado en Leocadia, y ahora comprendía que ambas habían sido fantasmas de su propio deseo. Lo que quedaba era el vacío, el eco de una fe rota. Pero en ese vacío, paradójicamente, nació una determinación nueva: reconstruir todo desde la verdad, aunque doliera. Curro, empapado, volvió al palacio entrada la noche. Su encuentro con Ángela lo había dejado exhausto, pero libre. Había dicho lo que debía decir, y aunque sabía que nada volvería a ser igual, sintió por primera vez en mucho tiempo la ligereza de quien deja de esconderse. Al pasar por el pasillo principal, vio la puerta del salón entreabierta y escuchó el crepitar del fuego. Leocadia estaba allí, de pie, mirando las brasas que quedaban de los papeles quemados. Por un momento pensó en acercarse, en pronunciar alguna palabra de consuelo, pero algo lo detuvo. Tal vez entendió que nada podía salvarla ya. La imagen de aquella mujer, sola frente al fuego que había encendido para destruir las pruebas, se grabó en su memoria como un símbolo de todo lo que debía dejar atrás. En el hangar, Manuel, empapado, revisaba los daños. Enora había desaparecido. El motor, aunque no destruido del todo, estaba saboteado. Algunas piezas cruciales habían sido manipuladas con precisión quirúrgica. No quedaba duda. No se trataba de un error, sino de un acto deliberado. Toño llegó poco después, alarmado por el ruido, pero Manuel le pidió silencio. Guardó las pruebas en un cajón y se quedó observando el aparato, consciente de que esa máquina representaba más que un proyecto. Era el reflejo de su fe en la humanidad. Y esa fe, como el motor, necesitaba ser reparada desde las raíces. La madrugada encontró a todos dispersos, pero unidos por el mismo sentimiento de pérdida. En cada rincón de la promesa había un eco de lo que se había derrumbado: la confianza, las alianzas, los sueños. Solo el viento, colándose entre las ventanas, parecía narrar lo que ninguno se atrevía a decir. A las primeras luces del alba, Martina caminó hasta la capilla. Encendió una vela por Catalina, por Adriano, por Curro, por todos los que habían sufrido bajo las sombras de Leocadia. No pidió milagros, solo silencio, solo tiempo. En el fondo, sabía que la verdad no había terminado de salir a la luz. Que lo ocurrido era solo el preludio de algo mayor. Afuera, los pájaros comenzaron a cantar tímidamente, ajenos al drama humano. El nuevo día nacía sobre un palacio que ya no era el mismo. La promesa seguía en pie, pero sus cimientos temblaban, y aunque las llamas se habían extinguido, el humo del pasado aún flotaba en el aire, recordando a todos que la verdad, una vez despertada, nunca vuelve a dormir.